Tenemos a hermano que está en dirección. Alá, Cristo vive. Alábalo, alábalo, alábalo. Alaba al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, muy buenas noches. Bienvenido a la casa del Señor una vez más, donde Dios nos prepara, nos capacita, donde Dios nos enseña el orgullo en lo más profundo de nuestro ser, para guiarnos siempre por buen camino. Aquí es cuando a veces, cuando el pueblo de Dios se descarrila, cuando el Hijo de Dios se va por el mundo, va por las calles, por los lugares. Primeramente, los primeros días no le va a pasar nada al hombre. Al hombre no le pasa nada, no le sucede, viva la fiesta. Lo que primero el hombre que dice, al Señor lo tengo en el corazón. Yo puedo orar tranquilo en mi casa, que en mi casa yo oro y estoy conectado con Dios. No es necesario ir a la iglesia. Eso se dice. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses. Yo no estoy yendo, pero no estoy apartado. Yo no tomo, no bebo, no hago nada. Pero está dando cabida al enemigo. Ahí nos convertimos en un hijo pródigo. Nos convertimos en un hijo desechable para el Señor. Y desechamos al Señor. Por eso Dios nos va a hablar en esta noche. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Ahí donde estuvimos antes hablando, predicando la palabra de Dios. Ya lo que tenemos con un amén. Lávame la taza. Ya tenemos. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Dice parábola del hijo pródigo. Vamos a ponerle el tema: yo soy el hijo pródigo. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, le dijo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose se vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle. Ponle un anillo en su mano y el calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque es mi hijo muerto era, y el removido que había perdido
ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él les dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto su padre le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que se ha consumido todos tus bienes, en rameras ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amado Dios Padre poderoso, en el nombre de Jesús, Padre, te pido que en esta noche tome dominio y control en tu palabra, Señor. Que cada palabra que salga de mi labio, de mi boca y de mi garganta, que sean la suya y más no la mía. Señor, primeramente habla mi vida, restaura mi camino, mi andar. Exhórtame si tú me vas a exhortar por medio de tus palabras, Señor. Y así mismo que esta palabra llegue a cada uno de mis hermanos, Señor. Que si la sirvan como un remanente fresco, Señor, a su vida. Y que se restaure su camino y su andar, Señor. Te pido así por todas las personas que nos ven por medio de las redes sociales, Señor. Que tú estás permitiendo utilizarlas, Señor, no con fines lucrativos, Señor, sino con fines para que las almas, Señor, que aún no buscan de tu casa, pero por medio de unas redes sociales, escuchan tu palabra, que estas palabras lleguen a ellos, Señor, y así mismo puedan buscar de tu camino, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomemos asiento, mis hermanos. Aquí habla del hijo pródigo. Nosotros somos hijos pródigos, porque nosotros nos vamos de los caminos de Dios, nos apartamos del camino del Señor. Como hay siempre que yo les digo, nosotros todos los días nos apartamos a veces. Con fe, un gesto, una forma de mirar, de hablar, con los pensamientos, con los que vemos, nos apartamos y nos convertimos en los hijos pródigos. Aquí nos habla que un hombre tenía dos hijos, el mayor y el menor. Pero siempre de todos los hijos hay uno que es rebelde. Hay uno que piensa y cree que las cosas que están haciendo o le dicen están mal, o ya tiene un poquito de edad y piensa que ya el mundo es de ellos y quieren hacer y deshacer lo que tienen. Como en las casas, en las congregaciones, cuando llega un hermano, un siervo, si no es el más antiguo, el más nuevo, que se sabe 2, 3, 4 versículos, ya se sabe la Biblia entera, ya te comienza a andar y siempre quiere andar encima de los mayores, encima de los líderes. Y te comienza a ser pastor, yo quiero púlpito, quiero predicar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero siempre el que es pastor ve espiritualmente. Por más que le tieme, por más que le ofrende, le puede dar oro, plata, pero sabe que la vida espiritual aún le falta, lo detiene. Y hay hombres que se resienten, hay hombres, ovejas que se resienten y piensan que está mal. O ya tiene un llamado, si ahorita tuvo el llamado, ya mañana ya quiere ejercerlo. Todo es un proceso. Dios siempre nos da la palabra, nos da el llamado, pero nos prepara.
Pero aquí este hombre, este joven, porque aquí habla que es el menor, le dice al padre que repartiera la herencia, que le dé lo que le toca. Es cuando ya la persona se siente autosuficiente, se siente sobre espiritual, que le dice a los líderes: a mí ya no me estén guiando, que yo ya sé la palabra. Yo ya sé, ya conozco, yo sé lo que dice la Biblia, y te comienza a hablar con versículo. Hermano, si el hombre fuera salvo por saberse la Biblia, Satanás fuera uno de los primeritos que fueran salvos y estuvieran en la patria celestial. Que Dios lo reprenda en la palabra. Aquí no es porque tú te sepas la Biblia. Aquí no es porque tú te sepas y tengas la punta de tu lengua los versículos, los capítulos de la Biblia para hablarte. Es como tú vivas la palabra de Dios, es como realmente la palabra, el Espíritu Santo te comience a redarguir. Claro que es bueno hablar con texto bíblico. Está correcto, porque ahí esa es una forma que hace ver hacia el hombre que tú estudias la Biblia. Pero eso no es lo que te va a garantizar a la salvación. Eso es lo que no te va a garantizar realmente la vida eterna. Lo que te va a garantizar es como tú vivas la palabra de Dios, como tú realmente estés viviendo. Pero aquí este joven le dice al padre que le dé los bienes que le corresponde. Es cuando le dice al pastor: pastor, ya no me digas nada. Déjeme solo. Yo sé, vengo a escuchar, yo predico, yo sé todo. A mí déjeme, suélteme. ¿Qué hace el padre espiritual? Lo deja. Le da su herencia, porque cada uno lo que Dios nos da, el hombre no nos puede quitar. Pero aquí dice que el joven en muchos días, duró pocos días, que juntó todo y se fue. Es cuando el hombre piensa que ya se sabe, se puede ir a batallar al mundo, a pasar las pruebas. Pero te digo algo, y te doy una noticia, que tú tienes que pelearla en casa. Si tú, para vencer al mundo, tienes que vencerte tú mismo, tienes que vencer tu ego, tu carne, tu yo, para poder ir a batallar. Pero tienes que llegar y estar en la casa de tu padre. Tú no te puedes ir de la casa de tu padre, porque tú te vas a caer. Y aquí en la casa de tu padre, que es la iglesia, la congregación, es donde la palabra de Dios, donde Dios te comienza todas las veces, 3 veces a la semana o todos los días, culto, te está hablando, te está enseñando. Y tú te estás preparando. Aquí el hombre le dio. Pero el muchacho se cogió y se fue. Y ese es cuando el hombre se aparta de los caminos de Dios. Porque cuando ya toman esa decisión, ¿a dónde van? Al mundo. Pero como yo le decía antes, tranquilo que yo estoy apartado, pero no de Dios. No voy a la iglesia, pero yo oro. Yo escucho alabanza en la casa. Yo no tomo, yo no estoy en borrachera, en adulterio. Solamente Dios quiere el corazón, y con el corazón y todo. Porque muchas personas se han enfrascado de evangelizar, de hablar tranquilo, que Dios solamente quiere el corazón y nada más. Coge el corazón, libértalo, pero tu cuerpo peca, adultera, fornica, roba, mata, viola, porque solamente es el corazón. Ahí cuando el hombre comienza a apartarse de Dios, se aparta del que dio la vida por ti, y se aparta de quien consuela tu alma, tu espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué comienza? A andar por el mundo.
y comienzas a andar y ser peor de lo que fuiste una vez. Comienza en adulterio, comienza en borrachera, comienza a hacer cosas no como eras, como 7 veces peor. Porque tu carne ya va conviada. ¿Por qué? Porque tienes 4 o 5 años en una congregación. Pero como tú no has sabido matar la carne, no la has sabido dominar, la carne está ansiosa de seguir probando las cosas del mundo. Pero cuando ya llega al mundo comienza a descarrilarse. Ahí viene cuando tú pierdes esposa, esposo, hijo, hija, pierde trabajo, pierde tu reputación, pierde tu dignidad, porque el enemigo coge y te pisotea, te comienza a mayugar. Cuando tú ya estás realmente que no sabes qué hacer, comienzas a acordarte en los momentos que tú estuviste en la casa de Dios. Comienza a recordar en los momentos que tú estuviste en la casa de tu padre. Que tú ahí no te faltaba la comida, la palabra. Que tú veías que las ovejas nuevas, los hermanos nuevos venían y se gozaban, se alegraban porque ellos comían, bebían de la palabra de Dios. Y él comienza a hacer memoria, comienza a ver y a buscar en lugares donde no tienes que ir, a buscar palabras, a buscar que te hablen de Dios. Pero hay momentos que uno va a lugares que donde no tienes que ir, pero estás al deseo de que tu padre te hable, estás al deseo que tu padre te dé de comer. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿qué pedían? Comida. Porque en el desierto no tenían que comer, pero cuando ellos pedían, el Padre le daba. Cuando pedían de beber, ellos bebían, no alcohol, sino el agua, el maná. Y aquí en la casa de Dios, Dios que nos está alimentando, nos está arguyendo, nos está guiando. Si estamos mal, Dios con sus palabras nos está sacando del mal camino y nos sigue enderezando para llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Pero lastimosamente nos perdemos. Y aquí dice más abajo, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdo. Aquí lo que le decía, a lugares que no eras para ella, porque la desesperación de la palabra, la desesperación de alimentar su alma, lo llevaba a buscar esos lugares. Y hay lugares que en vez de levantarte, más te seguían hundiendo, más te seguían desperdiciándote. ¿Por qué cree que aquí nos habla que fue, dice, donde comían los cerdos? Como les digo, la palabra de Dios es fuerte, nos habla. Porque los cerdos en las religiones musulmanes todas son animales inmundos, que ellos no comen esos animalitos. En otras partes. Porque esos animales comen de todo. Y cuando el hombre se pierde, se vuelve como un cerdo, dice también nos enseña. Que andamos en todos lugares, comiendo, bebiendo, haciendo barbaridades, revolcándose en el chiquero donde está el pecado, la lujuria. Aquí no habla el Señor, donde comía los cerdos. Cuando tú tienes un animal de eso, por más que tú lo tengas cuidado, por más que tú lo tengas
todo limpio, aún ellos en su naturaleza tienen su vida, así el hombre. En la naturaleza carnal aún está impregnado el pecado. Dice, y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, él habla de los jornaleros. Vamos a la vida espiritual, vamos a la vida que Dios nos da a nosotros. Cuando nosotros venimos a Dios, Dios nos da dones, nos da ministerio a cada uno de nosotros. Pero el ministerio que nos da a nosotros es muy diferente que a los dones que le dan a las ovejas. Y él dice a los jornaleros, ¿qué quiere decir? A las ovejas se gozan en la casa de mi padre. Ellos se alimentan en la casa de mi padre. Y yo que soy un ministro, fui un predicador, un evangelista, fui un apóstol, fui un profeta, fui un pastor, fui evangelista. Me fui de la casa de mi padre y deseo yo gozarme como yo me gozaba cuando le servía realmente a Dios con sus palabras. Pero aquí viene el que entra en sí. Más abajo dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es cuando llegamos a la casa de Dios. ¿Cómo llegamos, mi hermano? Hagámonos un autoanálisis en nuestra vida interior, en nuestros seres. ¿Cómo hemos llegado a la casa de nuestro Padre Celestial? ¿No acaso hemos llegado hechos pedazos? Hemos llegado que ya no aguantamos, ni con nosotros mismos no aguantamos. ¿Por qué? Porque el mundo de afuera no ha pisoteado, el mundo de afuera no ha humillado, el mundo de afuera no ha discriminado. ¿Por qué? Porque el hombre de afuera, mientras que te vea con saco y corbata, dinero en el bolsillo, tú eres bien recibido a donde tú vayas. No importa que sea más feo que una mala noche, pero eres bien recibido. Pero cuando tú ya no tienes dinero, no tienes nada, ni la cucaracha, ni la mosca se te acercan. Se te alejan, porque ya no tienes que darles. Así nos pasa a nosotros, hermano. Cuando nos apartamos de los caminos de Dios, el mundo nos ve ya con otra forma y nos comienza a desechar. El enemigo mismo te saca de la casa de Dios, te lleva al mundo y él mismo te comienza a despreciar. No es para que tú te mantengas, sino para que tú sigas te perdiendo, para que sigas buscando los vicios de la droga, para que sigas buscando los vicios del alcohol, te sigues perdiendo, porque hace meterte en tu mente que tú ya no sirves. ¿Qué vas a hacer a reconciliarte? Porque vas a volver al mismo camino. Pero a ese es el hijo pródigo. Cuando uno es desobediente, tanto con el Padre carnal, con el Padre celestial, siempre hay una alternativa que el mundo te va a esperar con los brazos abiertos para hacerte pedazo. Dios nos habla con buenos consejos, nuestros padres nos hablan con buenos consejos, pero más nosotros no queremos entender cuando nos hablan, porque ya nos creemos lo autosuficiente. Por eso Dios permite que te alejes para que tú mismo veas que sin Él no eres nada. Porque nosotros sin nada, sin Jesús, sin el Padre Celestial no somos nada. Somos unos simples mortales más. Somos un montón más de la basura. Somos un montón más de la sociedad. Pero ante los ojos de Dios, si tú andas con Dios, aunque el hombre te desprecie, aunque el hombre te rechace, pero Dios siempre te va a ver como un príncipe, una princesa, como lo que tú eres.
porque nosotros somos un hijo de un rey llamado Jehová de los ejércitos. Nuestro Salvador se llama Jesús de Nazaret. Nuestro Consolador se llama Espíritu Santo. Ellos son los que siempre nos miran como lo que valemos para ellos. Dice más abajo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí es cuando uno viene a reconciliarse. Pero el que entiende también, yo soy una oveja más. Ya no soy el pastor, ya no soy el profeta, ya no soy el apóstol, ya no soy el evangelista, ya no soy el maestro, solamente soy una oveja más. Así uno llega a los caminos de Dios. Antes de apartarte puedes tener 30 años en los caminos de Dios. Pero una vez que te apartes y te reconcilias con el Señor, nuevamente viene a nacer para Dios y morir para el mundo. Comienza a una nueva vida, a una restauración que Dios pone. ¿Para qué? Para que tú te puedas levantar y puedas servirle al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio, y su padre se fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. A pesar de que aquel hijo gastó toda la fortuna, a pesar de que el hijo derrochó todo, el padre lo recibió con los brazos abiertos y no lo desechó. Aquí cuando llegamos a los caminos, cuando volvemos a retomar los caminos, tú que me ves, que me estás escuchando y estás apartado de los caminos de Dios, siempre tu Padre Celestial está mirando y esperando que tú regreses para abrir sus brazos y abrazarte y recibirte como lo que tú eres, como un hijo hacia Él. A Él no le importa lo que tú hiciste en el mundo, a Él no le va a importar la fechoría que hiciste, porque una vez que tú regresas, te arrepientes, te apartas del pecado, Él vuelve a seguir siendo hijo de Dios, porque nueva criatura te vuelve a convertir. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero tienes que dejar el pecado. Tienes que dejar lo que estabas haciendo antes de reconciliarte con el Señor. Porque no puedes llegar a la casa del Señor y aún viviendo en pecado, aún viviendo en borrachera, aún viviendo en droga, viviendo en cosas. ¿Por qué? Porque tú le estás sirviendo a dos amos, tanto al vicio como a Dios, pero más te vas a amar al vicio y te vas a alejar de Dios. Aquí Él te viene a sanar. Aquí Él te viene a libertar. Aquí te viene a purificar. Él viene y te abraza. Te digo algo. Tú vas a abrazar a un hombre perdido de la calle que esté sucio sin bañarse un mes. A un muchacho que esté en droga, que esté más sucio que mandado a hacer. Tú lo vas a abrazar. Nadie lo va a hacer. Pero tu Padre Celestial que está en los cielos sí los hace. Porque Él no te tiene asco, no siente vergüenza hacia ti. Porque a Él le duele tanto en su ser verte cuando el enemigo te pisotea. Pero acordemos que somos un hijo de un Dios poderoso y misericordioso y caballeroso. Él respeta tu decisión. Pero siempre te espera con los brazos abiertos. Vamos un ratito al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad a ser hecho hijo de Dios. ¿Sí ven, mis hermanos?
que cuando nosotros llegamos y Él nos recibe, venimos a ser constituidos hijos de Dios. Ese es un pacto con promesa. Cuando tú llegas a renovar un pacto, y esa es la promesa que te da Dios. Te constituye nuevamente como un hijo de Dios, porque tú llegaste. Ahora tú vas a despreciar a tu hijo que esté borracho, que esté perdido en la droga, y va a venir a tu casa. Tú no lo vas a despreciar. Tú lo vas a recibir con los brazos abiertos, aunque te duela, aunque te dé coraje, pero tú lo vas a recibir, aunque tú te estés ya para tirarlo en la olla encima, para cocinarlo también, pero tú es mi hijo. Todo padre tiene la esperanza que un hijo cambie algún día. Por más que el padre tenga cara de piedra, que se vea fuerte, pero por dentro de su ser sabe que su hijo va a cambiar algún día y va a ser como Dios permite que sea su hijo. Y ahora imaginémonos que nuestro Padre Celestial, si tú no desechas a tus hijos, nuestro Padre tampoco no nos va a desechar a nosotros. Pero tenemos que buscarlo a Él. Ya es tiempo de reconciliarnos con Él. Y es tiempo que el pueblo comience a buscar de Dios. Porque aquí podemos estar escuchando el mensaje. Podemos estar congregándonos todos los días. Pero si aún sigue lo mismo, sigue apartado. Pero el Señor sigue dándote misericordia. Sigue te dando oportunidad. Sigue te esperando que tú llegues verdaderamente hacia los brazos de Él. Porque nosotros somos un hijo pródigo. El día a día nos convertimos en hijos pródigos. Y Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Dice más abajo: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en sus manos y el calzado a sus pies. Es un padre que hace. Te vuelve a revestir esa ropa espiritual vieja, esa ropa espiritual mugrosa que te puso el enemigo. Él te la saca. Esas sandalias que no vale, espirituales, que te puso el enemigo, que un grillete con atadura, el Señor te la saca. Ese anillo que el enemigo te puso donde te está dominando, Él arranca ese anillo y te vuelve a bañar con el agua espiritual. Con su sangre te limpia de la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, y te vuelve a vestir, te vuelve a poner el calzado, te pone un anillo para que tú seas revestido y seas nuevamente un hijo de Dios, un siervo de Dios. Dale un aplauso al Señor si lo quieres aplaudir. Dice: y traed el becerro gordo y matalo, comamos y hagamos fiesta. Porque escuchen y grabémonos. Porque este es mi hijo muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Démonos cuenta, mi hijo era muerto, o muerto era. Cuando tú te apartas, eres un muerto espiritual. Porque ya no vas a andar en espíritu. Los primeros días podrás andar en espíritu. Los primeros días tendrás sueños, revelaciones, podrás hablar, pero te vas a agonizar poco a poco hasta que te mueres espiritualmente. Pero cuando llegas a los caminos de Dios, Dios te vuelve a levantar de las tumbas como levantó a Lázaro.
Porque Lázaro, estando muerto, ya en estado de decomposición, con una piedra que no había quien lo sacara porque no lo aguantaba, Dios lo sacó y lo restauró como si nada. Como aquel hijo de la viuda de Naí, que vio a la madre perdida, que su hijo ya no iba a resucitar, que su hijo estaba en una camilla o en un lecho, Dios lo levantó. Así nos levanta Dios a nosotros. Cuando el mundo cree que ya no nos vamos a levantar, ni nosotros mismos creemos que cuando nuestras madres, nuestros hijos lloran, ver que ese pastor, ese ministro, ese evangelista, ese profeta, ese apóstol se murió espiritualmente y cómo anda perdido en la droga, cómo anda perdido en el alcohol. Pero cuando Dios lo levanta, Dios lo resucita, lo reviste y lo levanta como si nada. Toda persona que llegamos a los caminos de Dios, hemos venido perdidos en el mundo. ¿Y cómo nos convierte en una nueva criatura? Si un drogadicto decide entregarse al Señor, si un homosexual decide entregarse al Señor, si un borracho decide entregarse al Señor, un fornicario, un adúltero, Dios lo cambia porque lo cambia. Dios te cambia el nombre, te restaura y te hace un hijo, un siervo, una sierva para que tú le sirvas a los caminos de Dios. Aquí no estamos recriminando a nadie, aquí no estamos señalando a nadie, porque nadie es quien para señalar, pero con la palabra de Dios es la que nos hace hablar de qué mal te puede sacar el Señor, en qué lugar te puede sacar. Seguimos con la palabra de Dios. Vámonos un ratito al libro, la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. 2:25. Dice, porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora veáis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. En el mundo descarriado, pero volvemos a la casa del Señor. Volvemos a la casa del pastor, porque toda oveja conoce la voz de su amo. Aquí el enemigo podrá ponerle, pero cuando Dios lo llama, lo vuelve a traer, esa oveja escucha la voz de Dios y vuelve al camino que es. Vamos a Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cuál se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de vosotros. Aquí hagámonos un análisis. Dice, más Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿En quién lo cargó? En Jesús. La cruz que cargó Jesús es nuestro pecado, nuestra adulteración, la cosa que el enemigo nos tenía haciendo, todas fueron llevadas en la cruz. ¿Por qué cree que Jesús llegó cansado al Gólgota o a la calavera, como le quieras llamar, o la loma del Calvario, como tú le quieras poner? Porque tanto pecado de la humanidad, tanto pecado mío, tuyo, de nuestra generación y todo, la cargó en la cruz del Calvario. La cargó en esa cruz que era prototipo de maldición, porque toda persona que eran crucificadas lo declaraban maldito, y Él se llevó eso en la cruz. ¿Por qué? Por amor hacia nosotros. Pero Él se caía.
pero más nunca soltó la cruz, porque él sabía que ese era el pecado del pueblo que tenía que ser llevado al propósito para que se cumpliera la escritura y nosotros seamos libres. Aquí nadie cargó la cruz, solamente Jesús. Claro que hubo un hombre llamado Simón, pero el que llevó la peor parte se llama Jesús. Y nosotros tenemos un pastor, quien por su muerte fuimos redimidos del pecado. Tú que estás apartado de los caminos de Dios, tú que te has alejado y te sientes que no sirve, sí sirve para los caminos de Dios. Solamente tienes que decidirte, reconocer en qué has fallado, reconocer en qué te has apartado y volver al camino que Dios te puso. Aunque el hombre se levante contra ti, aunque el hombre te rechace, pero más que no te rechace Dios. Vámonos a la primera de Juan. Capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Aquí, de la muerte pasamos a la vida. Nosotros aprendemos a amar y estamos vivos. Pero el que no ama a su hermano está muerto. ¿Por qué? ¿Por qué muerto se va a levantar? ¿O qué muerto te dice yo te amo, yo te quiero? Porque el que muerto, muerto está. Aquí no hay, cuando tú mueres, no hay quien te levante. Solamente Jesucristo de Nazaret es el que te puede levantar, el que te dio la vida, el que dio la vida por ti, el que te formó, es que te puede levantar. Mientras el hombre, ¿qué muerto escucha? ¿Qué muerto ve? Nada, porque no tiene sentimiento. Y aquí el que no tiene sentimiento bajo la palabra de Dios es un muerto, porque no siente nada. Seguimos. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamó a uno de los criados y les preguntó qué era aquello. El que le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Aquí escuchemos Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Aquí es cuando tus propios hermanos de la congregación se levantan contra ti, cuando tú recién llegas nuevamente a los caminos de Dios. Porque hay hermanitos, hay hermanitas, hay ministros, hay ministras. Se sienten la última Coca-Cola del desierto, se sienten las super espirituales. Porque ya nomás le falta que le salga esa cosa redonda en la cabeza y la jala para volar. Y ve cómo va entrando, que yo lo vi hasta ayer, lo vi borracho, mira, esa la vi por allá, la vi por acá, y comienza a criticarte, comienza a señalarte, comienza a decirle, pastor, ¿cómo va a recibir ese hombre o esa mujer que como anduvo tanto tiempo? Porque esa puerta donde tú vas a entrar, no se la puede cerrar a nadie. Una obra que tú abras no es para tu familia solamente, es para toda la persona que quiera venir a buscar de palabra. Puede venir hasta tu peor enemigo a buscar de Dios, hay que recibirlo, porque esa puerta se ha abierto
para que entre el que quiera ser salvo y que quiera entregarse verdaderamente a los caminos de Dios. Pero en las congregaciones hay esos hermanos que se sienten súper espirituales y quieren menospreciar al hermano que se está levantando. ¿Por qué cree que hay tantos hermanos descarrilados? ¿Por qué cree que hay tantos hermanos fuera de los caminos de Dios? Porque el mismo pueblo está matando al pueblo. El mismo pueblo está votando al hermano que se quiere reconciliar. Aquí Dios nos está enseñando, nos está redarguyendo, nos está limpiando. Porque somos hijos pródigos. Y aquí nosotros no somos quien, no tenemos la autoridad de rechazar a nadie. Por parte del testimonio, no es que me siento súper espirituales, porque yo sí tengo errores. Pero he permitido que entre borracho cuando yo me congregaba en otra iglesia. Ahora días vino un joven borracho que no quiso entrar, pero ahí escuchó. Aunque interrumpía por rato, pero se lo dejó. ¿Por qué? Porque él también está sediento de palabras. ¿Yo qué voy a predicar si no estoy practicando lo que predico? Muchos hermanos, muchas hermanas predican, pero no practican. Predican de amor, te hablan de amor, pero no tienen amor ni con ellos mismos. Mucho más con los hermanos que quieren retomar los caminos de Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo. Yo no estoy bravo, por si acaso. Ni molesto. Él dijo, se enojó, dice en el 29. Mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes, con rameras has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tú que eres líder, tú que eres ministro, no tengas celo porque tu hermano se reconcilia. Porque verdaderamente la palabra de Dios te dice: todo lo que yo te he dado es tuyo, te puedes gozar. Pero más que tu hermano, el que está entrando por esa puerta, con el corazón partido, con el alma hecha pedazos, estaba muerto, pero ya resucitado. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Porque nuestro Padre se regocija cuando llegamos a los caminos de Dios. Y si tú ves a tu hermano que se está cayendo en pedazos, no le pongas el pie para terminarlo de matar. Ayúdalo a levantar. Que tú algún día puedes llegar y estar así mismo. Y vas a entender realmente qué es apartarse de la casa de tu Padre. El Señor no nos ha mandado como juez, pero nosotros sí nos convertimos en juez y en verdugo. Fuera bueno que fuera juez, pero justo. Pero nosotros somos juez y verdugo. Porque matamos, le quitamos la cabeza a nuestros hermanos. Aquí Dios no nos manda. Tú ves a tu hermano, levántalo con espíritu de mansedumbre, como fuera tú mismo, antes que tú cometas 3 veces más el pecado que tu hermano está cometiendo. No juzgue para que no sea juzgado. No condene para que no seas condenado. Son mandamientos de la palabra de Dios. Pero solamente en la Escritura, en la Biblia, veo 10 mandamientos.
No solamente son 10. Los 10 primeros fueron los fundamentales para que el pueblo de Israel comience a adoctrinarse, pero la Biblia tiene más mandamientos. Si el Señor te dice, no juzgues para que no sea juzgado, es un mandamiento. Te dice, no hagas. No condenes para que no seas condenado. Es un no, es un mandamiento. Pero más nosotros no hacemos caso, obediencia al Señor. Vamos un ratito al libro de San Lucas, capítulo 15, versículos 6 y 7. Un ratito. Dice: no, perdón. No, sí, estamos bien. Dice: y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aquí nos habla cuando Él se regocija cuando tú llegas a la casa de Dios. No te sientas mal, porque Él hace fiesta, Él se regocija cuando llegas, aunque sin patas, sin orejas, pero Él te recibe como ha llegado. Dice: os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesita arrepentimiento. Aquí nos habla y vamos a decir, pero Dios nos quiere a todos. Cuando tú estás verdaderamente centrado en los caminos de Dios, cuando tú estás verdaderamente sirviendo, cuando tu enfoque está, Dios ya ve que tú tienes el galardón, lo que tienes que mantenerlo. Él va a buscar el que verdaderamente necesita de Él. No es que te está despreciando, sino que tú tienes tiempo con Él, pero el hombre está perdido y Él necesita también de Él mucho más para que pueda llegar. Y cuando hay un pecador arrepentido, hay fiesta en los cielos, porque nuestro Padre hace fiesta con sus ángeles, arcángeles, porque su pueblo nuevamente está llegando a su casa. Amén. No te sientas mal si el enemigo te dice tú no vales, tú sí sirves, tú sí vales, porque nuestro Padre Celestial hace fiesta en los cielos. Él se deleita, grábatelo en Juan capítulo 15, versículos 6 y 7. Póntelo en el corazón y date cuenta que Él hace fiesta en el cielo. Él se alegra, Él le dice a los ángeles, a sus ángeles: volvió mi hijo a casa. Volvió el que se me había perdido, ahí está nuevamente. Y comienza: hagan fiesta porque llegó mi hijo, hagamos el mejor banquete, porque nosotros somos las niñas de los ojos de Dios. Y ahí mismo en el 15, versículo capítulo 10 dice: os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si ven, mi hermano, que hay gozo en los cielos, porque esa alma que ya había sido arrancada de la casa de Dios, que estaba siendo llevada hacia el infierno, Dios la volvió a rescatar y la puso donde tenía que estar para que vuelva a retomar, y hay una fiesta, porque es una victoria más que Dios le gana al enemigo. La Biblia no me dice que el Señor ha tenido derrota. Desde ahora Él ha ganado todas las batallas. Y nosotros somos un hijo de ganador de 1000 batallas. Por lo tanto, nos constituye como ganadores, no como perdedores. Si tú aún estás en el mundo, porque tú estás luchando, porque Dios te dio la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, la potestad, para que tú sigas sobreviviendo en este mundo. Porque si tú no valieras, hace rato hubieras partido de esta tierra. Dios te ha dado la facultad del entendimiento de resolver los problemas que el enemigo te pones. Todos somos ganadores delante de Dios. No pienses que te estoy predicando
una prédica para que tú te sientas bien, súper bien. Te estoy hablando lo que Dios me está haciendo sentir en mi corazón, lo que me está haciendo sentir en lo más profundo de mi ser. Esto no es una prédica de prosperidad. Esto es una prédica, esta es la palabra que realmente Dios nos está hablando. Pero tienes que dejar de pecar, tienes que dejar el mundo, tienes que dejar las vanidades, tienes que dejar todo lo malo para que vuelvas a retomar los caminos de Dios, para que el Señor te vuelva a recibir con los brazos abiertos, para que esa ropa sucia la lave con la sangre del Cordero, sea una ropa transparente, blanca, y pueda gozarte la presencia del Señor, para que cuando te llamen delante de la presencia del Señor, diga: heme aquí, Señor, esta es tu corona y son las perlas que tú te has ganado. Pasad y a regocijarte en la casa de mi Padre, porque Él fue al trono celestial a formar muchas moradas, y de algunas moradas es tuya. En un lugar que la patria celestial está dedicado para ti, con tu nombre y apellido, con tu foto, para que tú llegues y tomes lo que Dios te está dando. Pero tenemos que dejar las vanidades, tenemos que dejar el pecado, sino que el hombre no quiere dejar al mundo, porque piensa que servirle al Señor es un aburrimiento. Piensa que las personas llegan al Evangelio, son viejos, aburridos, que no tienen nada que hacer. Tú no sabes que aquí es la verdadera lucha, pero es la lucha que te lleva a la salvación. ¿De qué vale de agradarle al mundo si le está desagradando a Dios? ¿De qué vale ser popular en la tierra si no vas a ser recibido en la patria celestial? Aquí Dios nos enseña, mi hermano. Nos enseña bajo la palabra de Dios. Ningún ministro que le sirvió verdaderamente a Dios fue bien recibido ante los ojos del hombre, pero ante la patria celestial fue bien recibido y es bien recibido. Las luchas que tú tienes aquí y lo que estás trabajando verdaderamente para Dios tiene su recompensa, pero deja de pecar. Deja de predicar ese evangelio que solamente de prosperidad te habla. Uno ve por las redes sociales que si depositas y le das tanto, tu bendición es grande. Entre más plata le den, más grande es. Que el dinero te habla, que esto, que lo otro. Eso es pura basura que el diablo ha puesto para que el hombre se entretenga y verdaderamente no viva la palabra de Dios, para que verdaderamente la sana doctrina se desaparezca y venga la doctrina del enemigo para llevarse todo lo que Dios está armando. Pero estamos con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Mi hermano, que tú me estás viendo, tú que me estás escuchando por la voz de los parlantes, tú que estás sentado en cada silla, en cada banco, escucha este mensaje, atesóralo, guárdalo y grábate Juan capítulo 15, versículos 6, 7 y ándate al 10. Lo que Dios hace cuando tú llegas a los caminos de Dios. Cuando nosotros nos reconciliamos, pero verdaderamente para Dios. Dios es grande, poderoso. Dios es misericordioso. Dios es amor, pero al mismo tiempo es fuego consumidor. No te equivoques. Porque Dios no te va a pasar por alto los pecados que estás cometiendo. Porque sí tenemos que pasar, sí tenemos que facturar esos pecados. Pero todo es para tu bien, para que tú seas un hombre o una mujer hecha y derecha en los caminos de Dios, restaurador. Si tú has dejado tu ministerio, busca nuevamente de Dios para que tu ministerio vuelva a crecer.
Hay una noticia que Dios no te desprecia. Él te está esperando con los brazos abiertos para que vuelva a tomar su camino. Pero deja de pecar. Aunque el hombre te critique, aunque el hombre te humille, aunque el hombre te mienta, aunque el hombre te desprecie, pero más la misericordia de Dios siempre va a estar al lado tuyo, guiándote. Es preferible desagradarle al hombre que agradarle al hombre. Prefiero desagradarle al hombre, pero agradarle a Dios. Tú que me estás viendo, tú que vas a ver, busca de Dios. Este fue y es la palabra de Dios. Espero que la hayas recibido. Pon sobre tus pies. Vamos a orar por la palabra de Dios. Tú que me estás viendo por las redes sociales, ora por estas palabras. Tuya fue, Señor, tu palabra. Gracias por lo que tú me has permitido hablar, Señor. Estas palabras, Señor, han llegado a lo más profundo de mi ser, Señor. Gracias por tú enseñarme, amado Padre Celestial, que llegando nuevamente a tus caminos, Señor, tú me vuelves a restaurar, tú me vuelves a purificar, tú me vuelves a tomar como un hijo tuyo, Señor. Gracias porque tú me estás diciendo, Señor, que si yo llego a arrepentirme de mi pecado, si yo llego a arrepentirme de lo malo que he hecho y retomo nuevamente tu camino, Señor, tú haces fiesta en los cielos con tus ángeles, Señor. Porque cuando un pecador se arrepiente, Señor, hay fiesta, hay gozo, Señor, en la patria celestial. Porque es una alma más, una persona más que está llegando a tu camino, Señor. Mira este pueblo que está delante de tu presencia. Mira este pueblo que está escuchando tu palabra. Mira este pueblo que estás viendo tu palabra, Señor. Ahí donde ellos están, Señor, muchas veces se han apartado de los caminos. Muchas veces se han alejado de ti, Señor. Te pido que estas palabras hayan sido llegadas como un remanente fresco a su vida y la vuelvan a ponerla en práctica y vuelvan a retomar tus caminos, Señor. Porque tú eres como el Padre del Hijo pródigo, Señor, que siempre nos espera con los brazos abiertos, esperando que lleguemos nosotros, Señor. No te importa en qué estado llegamos, Señor. Si llegamos, Señor, enfermos, tribulados, llegamos mancos, cojos, ciegos, pero más aún tu misericordia, tu amor de Padre, siempre nos está recibiendo, Señor. Aunque el hombre nos deseche, aunque la humanidad nos haga a un lado, pero siempre tú estás ahí, Señor, esperándonos, Señor. No te importa que lleguemos, Señor, inmundo, porque tú nos limpias con tu sangre preciosa. Tú nos restauras, tú nos haces una criatura nueva. Tú haces, Señor, de nosotros un nuevo ser, un nuevo hombre, una nueva mujer, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Aunque haya sido muy fuerte, Padre, pero es muy necesario que tú nos hables así, Señor. Porque tú esa es la única forma que nosotros podemos entender, Señor. El hombre te podrá pedir, Señor, oro y plata, bendiciones materiales, Señor. Claro que son buenas, Señor. Pero la mejor bendición que tú me das es cuando tú me exhortas con tu palabra. La mejor bendición cuando tú me das es cuando tú me hablas y me haces entender en qué estoy equivocado, cómo estoy andando y cómo puedo llegar delante de ti, Señor. Te pido, Señor, que me sigas hablando, Señor. Sígueme permitiendo predicar tu palabra tal como es, Señor. Pon temor en mi esposa, en mis hijos, pon temor hacia mí para predicar tu palabra, Señor. Que estas casas sean revestidas y sean purificadas bajo tu santa palabra, Señor. Permítenos servirte, Señor, a una doctrina santa y sana, Señor. Permítenos servirte, Señor, con temor y amor al mismo tiempo a tu palabra, Señor. Porque tú es que nos hablas. Mira que ya estamos en los últimos tiempos, Señor. Que muchas personas, Señor, se están alejando de tu camino, Señor. Mira que estamos en los últimos tiempos, Señor, que el hombre se está enfriando, que el hombre está buscando el mundo, que el hombre se está matando entre ellos. Hay hambre, hay sequía, Señor. Hay hambruna en muchos lugares, Señor.
Y aún así no quiere obedecer, Señor. Pero yo sé y tengo la fe, Señor, porque tú haces grandes cosas en mi vida, Señor. Tú has hecho grandes milagros. Yo tengo fe, tengo la certeza, Señor, que tú vas a levantar nuevamente a este remanente. Tú vas a levantar nuevamente a tu pueblo. Tú vas a levantar nuevamente a cada uno de tus hijos, Señor. Te pido, Padre, te pongo en tu mano este sector. Pongo en tu mano Anconcito. Pongo en tu mano Ecuador, Señor. No te pido, Señor, que quite lo que está pasando, sino ayúdanos a pasar esta prueba, Señor. Ayúdanos a buscar más de ti, Señor. Y prepáranos, Señor, para esta batalla de fin de año, Señor. Porque cosas grandes van a venir, Padre, donde tu pueblo, tus hijos van a ser estremecidos, Señor. Pero yo sé que todo lo que nos agarramos de ti, vamos a salir victoriosos, Señor. Porque el enemigo anda como león rugiente, esperando a quien devorar, Señor. Pero mientras que estemos delante de tu presencia, mientras que tú estés con nosotros, Señor, así como tú guiaste al pueblo de Israel, Señor, que en el día lo cubriste con las nubes y en las noches con la columna de fuego, que tú nunca nos dejaste desamparados. Yo creo que tú no nos vas a dejar desamparados a ninguno de nosotros, a ningún hijo de ninguna nación. No nos va a desamparar, sino que siempre nos vas a guiar, Señor, y nos vas a ayudar a avanzar para llegar a aquella tierra prometida donde fluye la leche y la miel, que es tu patria celestial, Señor. Gracias, Señor bendito. Bendice la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, en la campaña que vamos a hacer, Señor. No hay la finanza, Señor, pero tú nos vas a dar, Señor. Ayúdanos, Señor, a preparar esa fiesta que se va a hacer el 6 de diciembre, Señor. Ayúdanos, Señor, porque es todo en tu nombre, Padre Celestial. Vamos a arreglar nuestras vidas, vamos a arreglar nuestra familia, Señor, en ese día, Señor. Y con tu bendición, Señor, vamos a llegar al propósito que tú nos has marcado, Señor. Te damos gracias, Padre eterno. Te pido bendice a las redes sociales, a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, Señor. Que estas palabras lleguen a lo más profundo de su corazón y que siervo una sierva, Señor. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu.